Hola, buenos días, feliz primavera para todos. Estamos en un momento realmente muy especial y a punto de presentar el panel que va a hablar del aporte de la campaña agrícola 2020-2021, algo en lo cual todos estamos muy pendientes porque es realmente donde se juega el partido, la campaña de la cosecha gruesa. Pero antes, ¿qué les parece si vemos un video de presentación? Adelante, por favor. Por su importancia en la economía y sus efectos multiplicadores, su extensión territorial, su impacto social y su vínculo con los recursos naturales, el sector agroindustrial tiene un rol determinante, contribuyendo de manera significativa al Producto Bruto, las exportaciones y la generación de empleo y servicios ambientales. En el contexto actual, su protagonismo es aún mayor. El sector agroindustrial continuó trabajando, pese a las dificultades, para garantizar la producción de alimentos, sosteniendo la actividad y las exportaciones. En esta coyuntura, y frente al inicio de un nuevo ciclo productivo, surge la pregunta: ¿cuál será el aporte del sector en la campaña agrícola 2020-21? El escenario que enfrentamos es muy complejo. La nueva campaña presenta grandes fuentes de incertidumbre. Como consecuencia, los niveles de precios son menores a los vigentes años atrás, lo que lleva a menores márgenes al productor, a lo que debemos sumar un escenario climático que se presenta adverso, déficit hídrico y posibilidades de año niña. Bajo este escenario, la producción en la campaña 2020-21 sería de Como consecuencia, el aporte del sector a la economía continuará siendo muy importante, pero menor en 2021. En perspectiva, se observan signos de estancamiento luego de un periodo de crecimiento. ¿Puede revertirse esta tendencia? ¿Pueden superarse estos desafíos? Mirando al futuro, el escenario puede ser prometedor. El sector tiene un gran potencial y puede constituirse en pilar de una estrategia de desarrollo inclusiva y federal. Para concretarlo, debemos construir un marco que promueva la inversión y las exportaciones y nos devuelva a la senda de crecimiento. Bueno, fascinante, realmente. Para este panel tenemos el lujo de contar, con Agustín Tejeda. Agustín es economista y es el gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. También con Nelson Illescas. Nelson es abogado y un experto en negociaciones internacionales, además de ser realmente un experto en mercados internacionales. Y también estamos con Esteban Copetti, ingeniero agrónomo y jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La primera pregunta, y después vamos a ver un poco cómo viene el mundo, la primera pregunta a todos, al que quiera responder, es: ¿cómo se hacen las estimaciones agrícolas? ¿Qué grado de certeza tenemos de que las cifras que acabamos de ver en el video sean realmente así? Ayer lo vimos al ministro de Economía, Martín Guzmán, que cuando fue a presentar justamente el presupuesto dijo zaraceo, y además luego reconoció que es difícil, muy difícil, hacer proyecciones en un escenario de semejante incertidumbre. ¿Cómo hicieron ustedes? No sé quién toma la posta. Creo que es la parte que me corresponde a mí, en este caso, como jefe del Departamento de Estimaciones Agrícolas. Lo que puedo comentar es que la Bolsa de Cereales tiene una trayectoria ya de muchos años, 20 años, elaborando estimaciones de área sembrada y de producción de los principales cultivos extensivos en Argentina. En esta gran trayectoria, durante estos 20 años, se han ido incorporando cada vez más tecnologías, se ha ido ayornando la metodología empleada, lo que ha permitido tener
no solamente hacer ajustes, correcciones en nuestra serie histórica, sino también tener una mayor precisión sobre las expectativas de siembra y los volúmenes de producción. Hoy en día trabajamos con una metodología extremadamente compleja. Uno de los principales pilares, ¿no?, a la hora de realizar estimaciones tempranas es nuestra gran red de colaboradores, a quienes estamos muy agradecidos por su colaboración y su participación semanal, quienes semana tras semana nos van informando no solamente sobre su intención de siembra, la intención que ellos captan en sus áreas de influencia, sino también sobre la evolución de los cultivos, las expectativas de rendimiento, y con toda esta información se pueden armar proyecciones de producción que posteriormente también son chequeadas y ajustadas, calibradas a través de nuevas tecnologías de teledetección principalmente, que nos permiten tener un mayor grado de certeza sobre lo que está sucediendo a nivel de lote, con observaciones o análisis de imágenes que son tomadas desde el espacio, desde los satélites, ¿no? En el bloque de la tarde vamos a hacer especial foco en estas nuevas tecnologías que nos están ayudando hoy en día a mejorar la precisión en las mediciones de nuestras estimaciones, tanto de área como de producción. Ay, bueno, muchísimo. Sí, claro, claro que sí, Agustín. Sí. Silvia, en torno también a las estimaciones, no solo nosotros estamos presentando el día de hoy, pudieron verlo en el video, estimaciones de siembra y de producción, sino también estimaciones en relación a lo que puede ser la contribución del agro a la economía argentina y también proyecciones de largo plazo. Y para eso hemos desarrollado metodologías desde hace muchos años. Nosotros tenemos un equipo de profesionales formado por ingenieros agrónomos, por economistas, cada uno especializado en distintos aspectos que hacen a la metodología de construcción de estimaciones, ¿sí? Tenemos distintas herramientas cuantitativas, modelos de simulación, que son los que se usan para realizar este tipo de trabajos. Y bueno, estamos muy comprometidos con cada vez tener números que generen mayor confianza y con la mayor precisión posible para el mercado, sabiendo de que estamos, y podemos adentrar un poco en eso, en un escenario con muchas fuentes de incertidumbre, y por lo tanto ahí la clave, más allá de las herramientas, es la elección de los supuestos que van a conformar ese escenario bajo el cual después obtenemos resultados, que son los que estamos presentando el día de hoy. Hoy tenemos, como les decía, fuentes de incertidumbre en distintos aspectos, ya sea el mercado internacional o el mercado local, y dependiendo de los supuestos que elijamos para construir los escenarios, son los resultados que podemos obtener. ¿Y qué les parece si vamos al primer supuesto? ¿Cómo se va a portar el mundo? Acabamos de escuchar a Claudio Zukovicki que nos dice que el mundo ayuda. ¿Es así, Nelson? Contanos. Bueno, Silvia, buenos días. Ayuda, depende de cómo se lo mire, obviamente, porque estamos transitando una crisis económica sin precedentes, que proviene de una crisis sanitaria también sin precedentes. Y a nosotros nos gusta llamar que estamos en presencia de 3 cisnes negros, o sea, estos sucesos imprevistos y que, bueno, cambian notablemente los paradigmas, tanto productivos como de comercio y demás. Ya veníamos arrastrando 2, que eran la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un proceso, un conflicto que se ha venido, que está lejos de resolverse, porque si bien a principios de este año veíamos un primigenio acuerdo, el acuerdo llamado de fase 1, en el cual los países intentaron bajar los ánimos, tratar de empezar a trabajar en la reducción de aranceles, empezar a normalizar los flujos de comercio. Esto todavía está subsistiendo y tiene un impacto fuerte sobre el comercio de productos agroindustriales. El otro cisne negro también es la peste porcina africana, o sea, esta peste que afectó notablemente los stocks ganaderos, sobre todo el porcino en China, que llevó a una reconfiguración de su demanda. China demandaba históricamente poroto de soja para transformarlo en alimento de estos cerdos, ahora empezó a demandar carnes, tanto de cerdo como también carne bovina, lo hemos visto desde el lado de Argentina. Y después, bueno, obviamente, ¿qué nos va a dejar la pandemia de cara a los próximos años, a los próximos meses? Ya de por sí te puedo decir que hay 2 preocupaciones que estamos viendo y que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Preocupaciones relativas a la salud, a la salubridad, de esto Máximo Torero ya estuvo mencionando, y también preocupaciones más bien pensando en el medio ambiente, preocupaciones medioambientales, que sobre esto tenemos un panel específico a la tarde, pero podemos abundar en lo que vamos a tener en la charla de hoy.
Ahora, Nelson, 3 cisnes negros, pero ¿qué pasa con los precios? A ver, el dólar débil está ayudando a mejorar los precios agrícolas. Hemos visto que la soja se está acercando, por ejemplo, a $380 la tonelada. Sí, bueno, ahí puedo tenemos... socorrer. Pero claro, claro que sí. En este preciso momento. Gracias, Agus. Y como mencionaba Nelson y mostramos en el video, bueno, tenemos estos 3 cisnes negros que han generado disrupciones, ¿no?, en flujos comerciales, y eso ha afectado las decisiones de los distintos países y en consecuencia los precios. ¿Sí? Hemos tenido una campaña con una variabilidad muy importante de precios. Una primera caída muy profunda hasta mediados de mayo, podríamos decir, y luego una gran recuperación. Tuvimos un escenario para la campaña fina y tenemos un escenario distinto, el que estamos presentando ahora para la campaña gruesa. ¿Qué pasó en el medio? Desaparecieron los 3 cisnes negros porque cuando miramos lo que está sucediendo con los precios internacionales, mencionaba Silvia, ya estamos en niveles prepandemia, preguerra comercial, antes de que aparezcan ¿sí?, la guerra comercial, la peste porcina africana, y antes de que aparezca la pandemia. ¿Desaparecieron entonces? No, como mencionaba Nelson, continúan afectando la dinámica mundial, pero han aparecido algunos otros factores, algunas otras relaciones, sobre todo en el último mes, que han permitido ese gran rally alcista de los precios, esa gran recuperación, y ahí me gustaría detenerme para explicar ese movimiento, lo que sucedió, sobre todo en el último mes, en 2 factores. Y el primer panel nos vino muy bien como para entenderlos y para poder apalancarme en lo que ya han dicho tanto Máximo como Claudio. Por un lado, por el lado de los fundamentals. Los fundamentals del mercado me refiero a lo real, a cómo está la producción, cómo está el consumo, cómo está la demanda de los principales productos, ¿sí? Y ahí Máximo mencionaba de que estamos en un mundo en donde hay alimento, ¿sí? Un mundo que tiene una muy buena oferta. Ese escenario continúa estando, pero lo que sucedió en los últimos meses es que se dieron, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, algunos movimientos que hacen que ese balance esté un poquito más tirante que lo que estaba al inicio de la campaña. ¿Cuáles son esos movimientos? Por el lado de la demanda, China, definitivamente. China ingresando y aumentando sus compras de manera muy importante de soja, de maíz, de sorgo. ¿Sí? Ya estamos con compras de China y por el otro lado, con exportaciones de Estados Unidos, récord para la nueva campaña. ¿Sí? Si a este momento de la campaña, el año pasado, Estados Unidos tenía compromisos de exportación de soja por 30 millones de toneladas, por 10 millones de toneladas, hoy los tiene por 30 millones de toneladas. Si tenía compromisos hacia China el año pasado por 1 millón de toneladas, hoy lo tiene por 15 millones de toneladas. Entonces el escenario del lado de la demanda ha cambiado, China está creciendo más rápido, recuperándose más rápido de lo que preveíamos, está recomponiendo stocks, como también señalaba Máximo, y eso hace entonces de que tengamos esa situación. Por el lado de la oferta, en realidad comenzaron algunos problemas climáticos que transitó Estados Unidos, que va a tener una muy buena cosecha, pero menor a la que estimábamos al inicio. Así que desde el lado de los fundamentals, eso está sucediendo. Ajá. Pero por el otro lado tenemos los factores financieros, y ahí es donde ambos, tanto Claudio como Máximo, hicieron hincapié, y nos parece que es lo que está detrás de lo que sucedió en el último mes, ¿sí? La debilidad del dólar, históricamente, un dólar débil tiene una relación inversa, proporcional, con el precio de las commodities, ¿sí? Cuando el dólar se devalúa en relación a las otras monedas, tenemos más capitales, más flujos yendo a los mercados de commodities y tenemos un aumento de la capacidad de compra de los principales importadores. Eso hace que los precios suban y lo vimos en el último mes con una expansión monetaria muy importante, retomando después de julio en los Estados Unidos, y ese es el escenario que al menos desde los anuncios de los principales países del mundo podríamos prever continuar para los próximos años, ¿sí? Vemos los fondos especulativos en el mercado de Chicago, están al doble de lo que estaban en el promedio, comprados al doble del promedio de los últimos 5 años. Así que tenemos factores de fundamental, tenemos factores financieros, esos factores financieros podrían continuar hacia los próximos meses, pero sin lugar a dudas eso adiciona riesgo o al menos vulnerabilidad muy importante a lo que estamos viviendo. Nada puede asegurar
de que los precios continúen en los niveles que estamos viendo actualmente. Ajá. Y Agustín o, bueno, Nelson o Esteban, a ver, cuando los precios suben, también suben los precios de los insumos. En general van acompañando y además en la Argentina tenemos otro factor que es el dólar paralelo. ¿Qué pasa con los márgenes de los productores en este contexto? Bueno, también sí es una buena pregunta, y lo que ha sucedido es que en realidad los precios de los insumos, o al menos de fertilizantes, han descendido, sobre todo en relación a lo que ha pasado con la cotización del dólar. Si vamos a los márgenes del productor, analizando lo que comentábamos de precios de productos y lo que estamos comentando de precios de insumos, lo que vemos es que con una campaña que ha cambiado mucho, precio al productor ha pasado desde, en el caso del maíz, y me refiero ya a precio a cosecha, Argentina para la nueva cosecha, ha pasado de el mínimo de los últimos 5 años al máximo de los últimos 5 años solamente en 3 meses. Entonces tenemos esa gran variabilidad que cuando analizamos para todo el periodo de presiembra, todavía en promedio nos deposita en valores algo inferiores a los de la campaña pasada. Con insumos también un poquito inferiores. Entonces los márgenes al productor se están moviendo en niveles similares, un poquito por debajo a los márgenes que estábamos viendo al mismo momento de la campaña anterior. De todas maneras, aparecen algunas otras fuentes de incertidumbre grande, y sobre todo ahí las relacionamos con las políticas domésticas en Argentina que están afectando la decisión del productor, ¿sí? Mencionaste la brecha cambiaria, y podemos agregar los derechos de exportación. Quizás mucho pasó desde que se aumentaron los derechos de exportación en diciembre, y en marzo de este año ya casi nos habíamos olvidado de que esa medida había sucedido, porque después tuvimos la pandemia, después las cotizaciones cayeron mucho, pero la realidad es que esta es una campaña con mayores alícuotas de derecho de exportación también. Brecha cambiaria, derecho de exportación, lo que hacen es que el productor reciba menos de lo que recibiría en ausencia de esas medidas. Y ahí es donde está entonces el desincentivo a la producción, a la inversión, y por eso es que el área sembrada, como vimos, va a caer en el video, pero podría haber tenido un recorrido distinto si estas medidas no se hubiesen adoptado. Así que márgenes, diríamos, un poquito por debajo de los márgenes del año pasado, con una incertidumbre más importante, sobre todo desde el punto de vista de la política agrícola argentina y los precios recibidos por el productor. Y en términos, digamos, de productos, podríamos decir que hacia el centro de la región agrícola el maíz se muestra como muy competitivo, girasol también, y a medida que nos vamos alejando del centro, comenzamos, la soja es el cultivo que comienza a ganar mayor competitividad. El maíz en el centro, a medida que nos alejamos de los puertos y soportamos mayores costos de transporte y ambientes más restrictivos en términos de rendimiento, es el cultivo de soja el que gana competitividad. Ajá. ¿Y el financiamiento? ¿Quién me puede contar qué está pasando? Porque se ha visto, bueno, lo vemos y lo hemos leído también, que hay hasta lista de espera en la compra de maquinaria agrícola, que es algo que está muy atado al financiamiento que otorgan los bancos. ¿Quién me puede contar de ustedes? Bueno, de nuevo el economista toma la palabra. Estoy acaparando la primera parte, sí. pero prometo que después vamos a no hay problema. Tener participación. Sí, la verdad es que, bueno, tanto la brecha cambiaria como el financiamiento están generando distintos incentivos que hacen de que las decisiones vayan en el sentido de aumento de compra de maquinaria agrícola, y por otro lado, y lo vamos a charlar un poquito más adelante también, hacen de que la comercialización de granos se haya desacelerado, ¿no? Tenemos financiamiento en pesos relativamente baratos, digo, en base a la expectativa que tenemos de inflación, con tasas en torno al 30% en financiamiento. Son tasas muy atractivas que el productor está aprovechando, y por eso es que esta campaña tenemos mayor financiamiento, o se toma más financiamiento a través del sistema bancario que a través de los otros canales que habíamos tenido hasta la campaña pasada, más vinculados a los proveedores de insumos. Yo le quisiera preguntar a Nelson, antes de hacerle una pregunta a Esteban, a ver, el mundo, en muchos países estamos viendo que están volviendo a fase 1,
¿no? Por el estallido de casos. Incluso las bolsas mundiales han reaccionado muy negativamente en estos últimos días, perjudicando también a la soja, digamos, como materia prima, y también al petróleo. ¿Esto puede cambiar el escenario pese al dólar débil? ¿Puede cambiar mucho el escenario de precios? ¿Cómo lo ves? No. Ahí Silvia, lo que nosotros vimos como primera respuesta a la crisis para con el sector, en la mayoría de los países se implementaron paquetes de ayuda. Estados Unidos, la Unión Europea, China, todos tomaron fondos y empezaron a direccionarlo hacia los distintos eslabones de los sectores productivos en pos de sostener la producción o sostener los precios. Eso un poco se reflejó, o lo que vimos como contracara en otros países en los cuales no contaban con estos fondos o no tenían el poder de fuego, por así decirlo, para responder. Entonces, hubo algunos países que quedaron mejor parados y pudieron recuperarse mucho más rápido a nivel productivo y que están quizás mejor preparados para un rebrote del virus. Es cierto que a nivel de comercio agrícola, el sector fue quizás de los menos afectados en materia de interrupción de flujos comerciales. Mientras la interrupción de vuelos, el cierre de fronteras afectó a la mayoría de los productos, la producción agrícola, al ser declarada esencial, tuvo un aliciente que le permitió seguir trabajando. Obviamente que necesitó de cierta adaptación, de ciertos protocolos a implementarse para poder evitar contagios y demás, pero eso llevó a que pudiera seguir trabajando y por ende poder seguir abasteciendo a los distintos mercados. Obviamente que una vuelta a fase 1 va a tener efectos, pero va a haber una discrepancia entre aquellos países que tienen herramientas de políticas que les permiten, por así decirlo, compensar estos vaivenes y aquellos que no lo tengan. Después, si querés, podemos conversar más en profundidad sobre qué políticas y qué paquetes se utilizaron y cuál es el lugar de Argentina en este concierto, pero como primera respuesta te diría eso. Muchas gracias, Nelson. Esteban, lo escuchamos, vimos también la presentación del escenario climático que nos presentó Eduardo Sierra y se menciona varias veces la palabra sequía. Bueno, más aún, afectó bastante la campaña fina. Contanos qué es lo que se está previendo. ¿Estamos frente a una niña? Sí, como vos bien decís, el escenario climático está poniendo en duda. Hoy en día también suma una restricción adicional a todo este contexto que bien desarrolló Agustina al inicio de la charla. Y sin lugar a duda va a ser una de las principales restricciones que vamos a tener que afrontar durante los próximos meses. Ya hemos registrado el impacto del clima, como bien mencionaste, también para los cultivos de invierno, en todos los casos, como fue para el trigo, para la cebada y como también ha sido para el girasol. Nuestras expectativas de siembra eran superiores a lo que finalmente se pudo concretar y esto se debe a la falta de condiciones climáticas que permita garantizar una buena implantación de los cultivos. La sequía ha reducido el área implantada con estos 3 cultivos y es probable que, sobre todo en el escenario climático que mostró en el bloque anterior Eduardo, es probable que durante los próximos meses el impacto de la niña, que ya está confirmado en probabilidades por encima del 80%, vaya a generar algunos trastornos incluso para la implantación de los cultivos de verano, principalmente soja y maíz. En este sentido, lo que estamos registrando es un cambio muy significativo en el patrón de siembra o en la decisión de siembra de nuestros productores. Hace 10 años atrás, si hubiéramos estado transitando esta misma situación, lo que hubiéramos previsto es que gran parte de nuestros productores hubieran trasladado rápidamente una buena proporción de su área hacia el cultivo de soja. Afortunadamente este año, y luego de incorporación de tecnología que hemos registrado durante las últimas campañas, este año el productor está buscando minimizar el impacto de la sequía con una mayor incorporación de siembras tardías de maíz, por ejemplo, que también responde en gran medida al escenario de márgenes que bien describía Agustín al comienzo de la charla. Esta diversificación en la fecha de siembra que hemos registrado en maíz durante los últimos años le brinda al productor una gran herramienta para poder ampliar el periodo de tiempo para barbechar los lotes, acumular agua
e implantar un maíz en fechas tardías que posteriormente va a ubicar su etapa crítica después de febrero, momento en el cual se reactivarían las lluvias. Esto es muy importante también porque es una herramienta clave que va a permitir, en este contexto restrictivo, mantener un equilibrio entre la rotación entre las gramíneas y las oleaginosas que se ha ido mejorando durante los últimos años y que es muy importante en términos de sustentabilidad a gran escala para la producción de alimentos en Argentina, ¿no? O sea, Esteban, no estamos frente a una gran sequía como la que sufrimos, digamos, creo que fue en el 2010, ¿verdad? ¿O cuáles son tus...? Porque tenemos... ¿Ah? Sí, la situación es crítica, realmente. Okay. O sea, hemos registrado importantes reducciones en el área de siembra de trigo, consecuencia de la falta de humedad en los suelos. Hemos visto que muchos productores en el momento de inicio de la ventana de siembra, en Córdoba y en Santa Fe sobre todo, aceleraron su incorporación de lotes tratando de aprovechar al máximo la humedad que tenían al principio de la ventana de siembra en cada una de estas regiones. Lamentablemente, durante gran parte del ciclo de cultivo de trigo no hemos registrado lluvias y en consecuencia día a día estamos perdiendo no solamente potencial de rendimiento, sino que se incrementan los riesgos de comenzar a descontar área directamente, lo cual tiene un impacto aún más significativo sobre los volúmenes de producción. Esta misma situación comenzó afectando los cultivos de gruesa por el lado del girasol, que es el primer cultivo de verano que se siembra. En la provincia de Chaco, el este de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, que es un núcleo girasolero muy importante, hemos registrado una importante restricción para la siembra que impidió registrar una expansión de área que estábamos relevando por el lado de la intención de siembra de los productores. Este año se esperaba una recuperación del área, había muchos lotes que no habían podido ser implantados con trigo, había mucha superficie disponible, había una gran intención de siembra de girasol, pero lamentablemente esta intención de siembra no se pudo concretar por condiciones climáticas. De hecho, estamos registrando una de las caídas más importantes en estas regiones, una de las caídas históricas más importantes en lo que respecta a la siembra de girasol. Y eso que te estás refiriendo realmente a un cultivo que es resistente a la sequía. Precisamente del girasol surge el famoso gen HB4, ¿no? De resistencia a la sequía, o sea, y de mucha tolerancia. O sea, si le pasa esto al girasol, ¿qué podemos esperar con el maíz, por ejemplo? Estas mismas características que presenta el girasol y en este contexto climático es lo que en algún punto también sostiene una muy buena intención de siembra en el otro núcleo productivo del cultivo, que es la provincia de Buenos Aires. Este año estamos esperando que se prevé que buena parte de la caída que registramos en el núcleo del NEA sea amortiguado por una expansión de superficie de girasol en provincia de Buenos Aires, en el sur de la región agrícola, ¿no? Claro. Por otra parte, también se prevé que este año haya una retracción del área agrícola, sobre todo en lotes de soja de segunda, que van a terminar su ciclo de trigo muy desabastecidos de humedad y que van a depender de las lluvias de noviembre y diciembre para ver si pueden ser trasladados, se pueden ser sembrados con soja de segunda, sobre todo en regiones del oeste de Buenos Aires, del oeste del área agrícola, en donde, como veíamos en la presentación de Eduardo, vamos a registrar las mayores restricciones de lluvias durante los próximos meses, ¿no? Ahora bien, en números redondos, para recordar a todos los que los estamos escuchando, y creo que es muchísima gente, y yo también con muchísima atención. A ver, ¿cuánto sería el total de la campaña 2020-2021 en números redondos, millones de toneladas? ¿Cuánto menos respecto de la campaña pasada? ¿Y qué se puede esperar de la comercialización? ¿Quién toma la posta? Sí. En términos de producción, estamos proyectando un volumen final de 120,8 millones de toneladas, lo que implica una retracción o una caída interanual del orden de los 6,1 puntos porcentuales en comparación a las 128,7 millones de toneladas que acumulamos durante la campaña pasada. Claro. En gran medida, esta caída responde no solamente a una pequeña restricción del área prevista de siembra para este año, estamos proyectando un área de 33,15 millones de toneladas de hectáreas sembradas, es una retracción del área del 1,2% respecto a las 33,5 millones implantadas el año pasado, pero también esta caída en la producción responde a menores expectativas de rendimiento a cosecha como consecuencia de la inestabilidad o la falta de condiciones climáticas durante el ciclo del cultivo, que ya estamos registrando hoy en día en el caso del trigo,
y que seguramente vamos a comenzar a registrar durante los próximos meses también para los cultivos de verano, ¿no? Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. ¿Y qué puede llegar a pasar con la comercialización? Con una brecha que aparentemente, por lo que estamos viviendo, va a ser difícil para el gobierno disminuirla, por lo menos por lo que es el escenario de estos días. ¿Qué va a pasar? ¿Más hilo bolsa? ¿Qué es lo que va a hacer el productor con esos granos? Bueno, la comercialización es otra de las variables muy importantes al momento de definir la oferta con la que va a contar Argentina en la campaña para utilizar esos granos, para transformarlos, para exportarlos, ¿no? Decía Esteban, estamos esperando una caída de la producción. El otro factor determinante va a ser lo que pueda suceder con la comercialización. Y cuando analizamos la comercialización o la dinámica que ha tenido la comercialización en Argentina de la campaña 19-20 y la incipiente 2021 que hoy estamos lanzando, vemos que también ha sido una dinámica muy particular. Hablábamos de precios que se derrumbaron y luego crecieron y hoy pasamos de mínimos a máximos. Bueno, la comercialización también ha tenido un patrón de esas características. La comercialización de la campaña 19-20, que es la que cosechamos ya y hoy estamos comercializando y transformando y exportando, comenzó de alguna manera normal en relación a otras campañas previas, pero después tuvo una gran aceleración en el segundo semestre del año pasado. ¿Por qué? Bueno, después de las PASO y con la probabilidad de un cambio de gobierno, aumentó la expectativa de un incremento en los derechos de exportación. Y eso hizo que el productor acelere las ventas tratando de anticiparse a precios domésticos más bajos, dado el aumento de derechos de exportación, y eso dinamizó las declaraciones juradas de venta al exterior y las exportaciones. Ahí sacamos una lección, y que es la que comentábamos y había sido parte en el lanzamiento de campaña fina. Así que no se necesita tomar una medida o que el gobierno tome una medida para que impacte en las decisiones del productor. La sola expectativa de que eso pueda suceder ya termina impactando en las decisiones. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las señales y brindar confianza hacia adelante si queremos destrabar la palanca del crecimiento tanto para esta campaña como para la que viene. Decíamos un 2019 que fue muy acelerado con pico de comercialización allá por diciembre. Teníamos porcentaje de la producción vendida muy superior a campañas previas y después en 2020 la comercialización, como es lógico, había sido adelantada, comienza a desacelerarse. Si nos paramos hoy y nos comparamos con la campaña anterior, con esta dinámica de aceleración y desaceleración, bueno, para trigo y maíz estamos en niveles de ventas del productor, te diría hasta superiores a los de campañas pasadas. Se ha vendido muy bien. Ahora, cuando analizamos el caso de la soja, ahí es donde comenzamos a ver que ya hoy estamos en porcentajes de cosecha vendida inferiores a los de campañas anteriores. Pocamente o apenas por debajo de esos promedios. Estamos alrededor del 64% de la cosecha vendida, cuando al mismo momento del año pasado llevábamos un 65%, pero la dinámica es lo que está afectando sobre todo lo que pueda llegar a suceder con el resto de los eslabones, estos que les comentaba, los que transforman la molienda y las exportaciones. ¿Por qué? Porque el productor, en una decisión totalmente lógica y siguiendo los incentivos que está enfrentando, ha desacelerado en las ventas y eso termina afectando entonces a la molienda y las exportaciones que vemos han tenido una gran desaceleración durante este 2020. Si la molienda de soja, por ejemplo, para citar un número muy importante, está un 10% por debajo hasta el momento de lo que estaba en la campaña anterior. Si vamos a cerrar el 19-20 con este escenario de desaceleración en la comercialización, con una molienda en torno a 39,5 millones de toneladas. Me refiero a la molienda de soja porque sabemos que los subproductos de la soja, harina y aceite, son los principales productos de exportación de la Argentina. Y vamos a terminar con una molienda de 39,5 y una desaceleración en exportaciones, cuando podría haber sido superior, ¿sí? Vamos a terminar la campaña 19-20 y dada la dinámica que estamos comentando desde la comercialización, con stocks más altos que la campaña pasada. Cae la producción, o cayó la producción en la 19-20 y estamos saliendo con stocks más arriba. Y eso nos da, diríamos, un muy buen punto para analizar a continuación lo que es la contribución del sector
en 2020 y lo que puede llegar a ser la contribución del sector en 2021 con una producción aún más baja. Ajá. O sea, estamos hablando de una contribución bastante superior. Ese stock que vos mencionás, Agustín, ¿en cuánto está calculado? Porque hay diferentes estimaciones. Parecen las reservas del Banco Central, que nadie sabe cuánto hay, ¿no? Unos hablan de que tiene apenas 1.000 millones de reservas disponibles, otros de 5.000. A ver, ¿cuánto tiene el campo? Ese stock que quedó, ¿se sabe? Bueno, brillante definición la de Sucho hoy temprano relacionando los silobolsas con la criptomoneda, ¿no? Claro. La verdad es que nosotros vamos a publicar nuestro informe, el primer informe de balance comercial de bolsa de cereales lo vamos a estar publicando el día de mañana y ahí vamos a hacer un detalle de todas las variables, cuáles son las cifras que nosotros estamos estimando para la campaña en curso y para la nueva campaña que estamos lanzando, para cada una de las variables que hacen lo que denominamos la hoja de balance de cada cultivo, la oferta y la demanda, cuánto se va a producir, que es lo que presentó Esteban, y cuánto se va a utilizar en cada una de las campañas. La diferencia entre la oferta y la demanda son los stocks de salida, que son los stocks que pueden pasar hacia la campaña siguiente, y en torno a soja tenemos una estimación que va a estar por encima de las 8 millones de toneladas trasladando esa producción, que va a estar disponible para ser utilizada en la campaña siguiente, en la 2021, en la economía del 2021. Ajá. Si tuvieran que resumir, es fantástico, es un número muy interesante porque además es un mensaje interesante hacia el gobierno, porque si hay incentivos en un gobierno que necesita los dólares, por ahí ese stock puede transformarse efectivamente en dólares para la economía. Ahora, el nombre de este panel tiene como título el aporte. ¿Cuál es el aporte al conjunto de la economía? ¿Se puede dar un número? Además del volumen extraordinario de la cosecha, porque realmente una cosecha que supere, aunque sea leve, los 120 millones de toneladas, es una gran noticia. Sí, es una gran noticia, pero surgen algunas señales de alarma en ese sentido. Nosotros estamos estimando para la campaña 19-20, que es lo que impacta este año, o sea, para el Producto Bruto del 2020, una caída del 5,7%. Es una caída importante, pero bastante inferior a la caída que tiene el total de la economía argentina, con las estimaciones entre 11,5% y 12%. ¿Por qué se da esa caída? Por las cantidades. La campaña 19-20 tuvo menor producción en relación a la gran cosecha del 18-19, también enfrentó menores precios y, como estuvimos analizando a lo largo del panel, enfrentó un escenario muy complejo, sobre todo con la irrupción de la pandemia, de la que el sector, si bien fue muy resiliente, no estuvo ajeno, y entonces eso determina una caída de 5,7% para el Producto Bruto del 2020. Para el 2021 lo que estamos estimando es una nueva caída de 0,2%. Yo dividiría el análisis en dos puntos. Por un lado, es una caída, pero bastante moderada, sobre todo si la comparamos con la caída que tiene la producción. Esteban hablaba de una disminución del 6% y vamos a caer 0,2% en Producto Bruto. ¿Sí? Prácticamente vamos a tener el mismo Producto Bruto el año que para las cadenas agrícolas. Nosotros estimamos para las 6 cadenas de cultivos extensivos hasta la industria de primera transformación, ¿sí? Todos los eslabones hasta la industria de la primera transformación. Bueno, vamos a tener un aporte algo menor, pero de menos 0,2%. ¿Por qué es esta caída moderada? ¿Qué está amortiguando esta caída? En primer lugar, lo que mencionábamos en los stocks. Claro. Estamos entrando con stocks o saliendo esta campaña con mayores stocks que van a estar jugando en la campaña que viene y van a permitir de alguna manera compensar la caída de la producción que va a traer la sequía que hemos descrito. Dos movimientos. El PBI del 2020 podría haber sido mayor si se hubiese dado una mayor aceleración de la comercialización, si se brindan incentivos para, en ese sentido, y destrabar esa palanca de crecimiento para este año. Y el Producto Bruto del año que viene podría haber sido menor, pero no lo va a ser por los stocks. Entonces estamos compensando y por eso es que estamos viendo un Producto Bruto muy similar el año que viene al que tenemos este año. Ahora, la otra lectura es que estamos ya con signos de estancamiento.
no vamos a recuperar el año que viene la gran caída de este año. Si veníamos con 3 años de crecimiento del Producto Bruto Agrícola y ya tenemos 2 de caída. Y ahí entonces es donde las políticas, sobre todo, y que es lo que podemos pasar a conversar, pensando ya también en el largo plazo, las políticas tienen un rol fundamental si queremos salirnos de esta tendencia, diríamos, o estos 2 años negativos y volver a esa tendencia de crecimiento que tuvimos entre las campañas 15-16 y 18-19. Ajá. Bueno, esto yo le quería preguntar a Nelson, por ejemplo, ¿qué políticas específicas tienen en el mundo los gobiernos hacia el sector agrícola en medio de la pandemia? Hemos escuchado, bueno, que tienen un bolsillo generosísimo en lo que ha sido políticas en general para la economía de estímulo. ¿Hay algo específico para el campo? Mira, voy a mencionar, está bien, quizás no es el mejor ejemplo porque es uno de los países más ricos del mundo, si no es el país más rico del mundo, pero vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene de base un marco institucional que es la Farm Bill, que es la ley agrícola, una ley que cada 5 años se va modificando, con un presupuesto que atiende a las necesidades de los distintos eslabones de la cadena, pero focalizado más que nada en el sector primario. Con el conflicto comercial con China, a este paquete de ayuda de Farm Bill de más de 20.000 millones de dólares anuales, se adicionaron entre 12 y 16.000 millones de dólares, dependiendo el año. Y a eso se le adicionó un paquete de ayuda para lo que fue la crisis generada por el COVID-19. Estuvo más direccionada hacia el sector cárnico, por ejemplo, que fue uno de los más afectados, que obviamente por las plantas de procesamiento, frigoríficos y demás. Pero bueno, ¿cuál es la enseñanza detrás de esto? Bueno, un marco institucional que te permita tener certidumbre en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y políticas que te permitan avanzar hacia un sector que es cada vez más productivo y que el aporte, como se ve, es muy importante. Trasladarlo eso a Argentina es un poco complejo, obviamente no tenemos la misma billetera que tiene Estados Unidos, pero en Argentina lo que estamos viendo es una fuerte presión fiscal. O sea, si uno analiza los datos de la OCDE, que nosotros es un indicador que seguimos mucho, que es el PCE, que son las transferencias del gobierno hacia el sector productivo, al sector agrícola, Argentina viene en los últimos 20 años con un PCE negativo, que es un caso bastante único en el mundo. El promedio 2017-2019 estamos hablando de un 24,5% negativo, cuando países como por ejemplo Estados Unidos está por encima del 10% positivo y aumentando por todos los paquetes de ayuda que te mencionaba. La Unión Europea está por encima del 12, 15%. Entonces, cuando hablamos de ser competitivos, también tenemos que ver que estamos trabajando, estamos compitiendo en una cancha un poco desnivelada. O sea, las políticas importan, y importan mucho, al momento de ser competitivos a nivel internacional, sobre todo en un contexto en el cual empezamos a ver cierta recuperación a nivel global que va a empezar a demandar más productos de los cuales nosotros proveemos. Seguro. Sí, ahí me gustaría agregar a lo que acaba de mencionar Nelson. Nosotros hablamos que para el año que viene la contribución va a ser muy importante, como siempre hace este sector, que es uno de los más importantes de la economía, pero menor a la del 2020, ¿sí? La caída del menos 0,2% en el Producto Bruto, una caída del 3% en las exportaciones que estamos estimando para granos y subproductos. La única variable que crece, mirando el año que viene, mirando el 2021 respecto al 2020, es la recaudación fiscal del sector. ¿Sí? Claro. Caen todos los indicadores, pero aumenta la contribución del sector a las cuentas públicas. Y eso, como contrapartida, lo que está reflejando es una mayor presión fiscal, que para el año que viene está estimada para estas 6 cadenas en 35%, muy superior al 30%, que ya es elevadísimo del promedio de la economía. Por eso es que lo que estamos viendo ahora es que estamos yendo a contramano, mientras los países o nuestros principales competidores están brindando paquetes de ayuda muy importantes a sus productores para poder sortear las dificultades de la pandemia y para ganar competitividad en un mercado que es cada vez más complejo y con más exigencias. En Argentina, con las últimas medidas y la situación que estamos viviendo, estamos por el contrario yendo en el camino inverso
y entonces agudizando esa desprotección que tienen nuestras cadenas, medidas como decía Nelson con el indicador de la OECD. Claro. Ahora bien, ¿cómo hace, yo le quería, a ver, cómo hace un productor porque que tiene en el blue un dólar de 140, no sé a cuánto llegará hoy, 145, no sabemos, estamos en medio de un vendaval cambiario, pero él recibe un dólar soja en cuánto, 60, un poco menos respecto del oficial por las altas retenciones. ¿Qué le pasa a ese productor? Digo, dólar soja, dólar trigo, dólar maíz, ¿no? ¿Cómo opera? ¿Cómo puede arreglarse además con márgenes, como ustedes describían, bastante estrechos? Bueno, yo no soy productor, así que no pero sé cómo, pero cómo vos puedo operar, pero puedo entender... Estás en el zapato, porque ustedes hacen las estimaciones, están en el zapato del productor. Pero puedo entender las decisiones que está tomando sobre la base de los incentivos que recibe. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, la brecha entre lo que recibe el productor y lo que debería recibir en ausencia de estas restricciones es cada vez mayor. Y por lo tanto eso es lo que está hoy afectando las decisiones de siembra, de inversión en tecnología y de comercialización. Por eso lo que vemos es que estamos atrapados en un equilibrio malo, en un equilibrio que nos deja en una menor posición o una posición más mala a todos los actores, a los productores, a quienes están encargados de transformar y exportar el producto y también al gobierno. Por eso es que decimos la necesidad de destrabar esa palanca de crecimiento para este año, para poder coordinar mejor nuestras decisiones y poder llegar al potencial que tenemos, tanto para este año y también para el año que viene. La siembra podría haber sido superior con la limitación del clima, por supuesto, pero podría haber sido superior de no existir las medidas que hoy tenemos y la situación. Y un agro aportando, y esto quizás es otra de las notas importantes, ¿no? Porque decimos puede caer menos 0,2% hacia el año que viene si la sequía se agudiza. Esteban hablaba de ya 80% de probabilidad de niña. Puede ser que la contribución sea menor, sí, el escenario está abierto también para que la contribución sea menor. Y la dificultad que puede traer eso es que va a ser más difícil el camino de la normalización de la economía argentina para poder entonces brindar esos otros incentivos que estamos buscando y esa normalización que nos van a exigir seguramente en la próxima negociación con el Fondo Monetario Internacional. En los pocos minutos que nos están quedando de este panel donde hemos aprendido tanto y les agradecemos muchísimo, yo quería pedirles una reflexión a cada uno de ustedes. Hay un filósofo, Walter Benjamin, que dijo que allí donde está el peligro también está lo que nos salva. ¿Qué puede salvar al campo en este escenario de extrema volatilidad, incertidumbre, etcétera, mundial, al cual se agrega el factor Argentina? Esteban. Bueno, creo que en algún punto lo hemos visto durante los últimos años, ¿no? Cuando el productor tiene un ambiente, cuando se genera un ambiente que le permite al productor producir, ¿no? Tomar decisiones con mayor libertad, no estar tan restringido, claramente su primera respuesta es incorporar tecnología, mejorar las rotaciones, maximizar los volúmenes de producción. El productor argentino creo que se destaca respecto a los productores en muchas partes del mundo por la rápida incorporación de tecnología que tiene una rápida respuesta también, no solamente en niveles de productividad por hectárea, sino también en los volúmenes totales de producción en nuestro país. Durante los últimos años hemos visto que cuando se genera el contexto adecuado hay mucha incorporación de tecnología, no solamente de insumos, de manejo, y esto permite no solamente mejorar también los volúmenes de exportación, los saldos locales también, sino tener mejor calidad también en nuestras producciones, como ha sido en el caso del trigo, ¿no? Durante las últimas campañas. Así que creo que lo que falta es darle un contexto adecuado para dejarlo producir en la forma que ellos saben hacerlo, ¿no? Sí. Nelson. Bueno, ¿qué nos salva? Es una pregunta muy, muy compleja. Yo lo que puedo decir desde mi opinión es avanzar en institucionalidad a nivel internacional,
justo en un contexto muy complejo. O sea, estamos en un contexto de gobernanza global muy debilitada, con la OMC tambaleándose. Entonces, empezar a encontrar algunos reservorios legales, por así decirlo, como puede ser, por ejemplo, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Para mí, la ratificación de este acuerdo tiene que ser estratégico para Argentina y para la región. O sea, le va a permitir dotar de institucionalidad a intercambios comerciales muy importantes para la región. Entonces, poder prepararnos de otra manera para los desafíos que vienen. ¿Qué viene? Un poco Máximo, Claudio ya lo adelantaron, nosotros también. Un consumidor más preocupado por la salubridad, un consumidor más preocupado por el medio ambiente. Entonces, si logramos acercar estas disposiciones a las necesidades de los consumidores, pero también a las visiones de los productores de la región, ahí tenemos una línea que nos va a permitir avanzar a futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que el potencial del agro todavía está, no digo que está lejos, porque para eso voy a darle pie a Agustín para que hable un poco de hacia dónde podemos llegar, pero sí tenemos, cubriendo necesidades locales, la visión está puesta en el mercado de exportación. Y ese mercado de exportación requiere de un trabajo muy arduo, no solamente abrir mercados, sino cerrar negociaciones, negociar protocolos, estándares y demás. Un poco en esa línea, con la Bolsa de Cereales estamos trabajando en el programa argentino de carbono neutro, un poco por esta preocupación medioambiental que te mencionaba. Avanzar en esas iniciativas, yo creo que institucionalidad sería la palabra, y en el marco de negociaciones internacionales. Muchas gracias. Sí, Agustín. Bueno, primero me gustaría retomar un poco el concepto de Esteban respecto de que el productor responde a incentivos, y eso lo hemos visto en las últimas campañas, con aumento de área sembrada, al menos hasta que comenzamos a desandar un poco el camino que habíamos emprendido en términos de bajar restricciones, eliminar restricciones, bajar derechos de exportación. Tuvimos una incorporación de tecnología muy importante, y ahí hay un mensaje claro, ¿no? El área y la producción de esta campaña podría ser menor de no haber existido ese proceso en el que el productor ha incorporado tecnología y herramientas de manejo que nos permiten entonces sortear de una mejor manera un escenario tan restrictivo como el que estamos viviendo desde el punto de vista climático, con el traslado de las fechas de siembra, y con algunas otras herramientas que permiten diversificar y administrar mejor los riesgos desde el punto de vista productivo. ¿Qué puede salvar al campo? Nosotros lo que mencionamos es que el escenario a nivel internacional es muy complejo, lo hemos visto en el video, hemos charlado a lo largo del panel, pero lo que realmente determina el sendero de crecimiento de Argentina, tanto en producción como en exportaciones, son nuestras propias políticas. Y nos gustaría terminar presentando las proyecciones que estamos viendo a largo plazo. Argentina, si volviese atrás, ¿sí?, en el camino de restricciones, si tuviésemos un escenario similar al que teníamos en el año 2015, se mantendría constantes a estos niveles en términos de producción. No habría crecimiento para los próximos 10 años. Si continuamos con las actuales políticas, estaríamos en un crecimiento moderado para los próximos 10 años, en torno al 15%. Ahora, si adoptamos un marco de políticas favorable para la inversión, favorable para la producción y favorable para las exportaciones, como el que promueve el Consejo Agroindustrial Argentino, también liderado por la Bolsa de Cereales, si adoptamos un marco en ese sentido, podemos estar duplicando la tasa de crecimiento de la producción hacia el año 2029-2030, superando las 170 millones de toneladas, un crecimiento del 36%, con un aumento muy importante de las exportaciones, con los rendimientos por hectárea como la principal fuente de crecimiento. El área sembrada tiene todavía un camino y todavía tiene recorrido para poder aumentar, el área, pero la principal fuente de crecimiento serán los rendimientos por hectárea. Así que puede resolverse la guerra comercial, puede superarse la pandemia, puede China recuperar el stock de cerdos, pero si Argentina no promueve un marco favorable, no va a aprovechar ninguna de esas oportunidades. Y en cambio, si todo eso se mantiene, pero nosotros cambiamos el marco y brindamos incentivos de nuevo para favorecer el crecimiento y llegar a otro equilibrio en esta campaña, en la que viene y sobre todo en el mediano y largo plazo, los resultados pueden ser muy distintos y el agro puede seguir siendo ese motor de desarrollo y constituirse en un pilar para el desarrollo más inclusivo y más federal de la Argentina.
Bueno, realmente muchísimas gracias a los tres. Ha sido un panel fantástico, nos han enseñado muchísimo y también nos dan una luz de esperanza. A través de las proyecciones que acaba de compartir Agustín, hay una luz al final del túnel y en este caso depende también de las políticas del gobierno que, bueno, esperemos que sean realmente escuchados a través de la cadena agroindustrial. Muchísimas gracias a la Bolsa de Cereales y un aplauso para los tres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Solamente para terminar, agradecer sí. a todo el equipo. Nosotros tres solo somos los que estamos presentando los resultados el día de hoy. Nos tocó representar un equipo de profesionales grande y muy comprometidos con el trabajo, así que agradecerles a todos ellos por el laburo remoto. La verdad es que eso se extraña un poquito, no vernos las caras, al menos sí. Para darnos ese abrazo o esa palmada de haber llegado al Congreso y presentado los resultados. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer también a toda nuestra red de colaboradores. Me parece que es importante mencionarlos, que todas las semanas participan brindando información y hacen que una buena parte de estos números sean posibles, mostrar hoy en día acá, y también a todas nuestras familias que en este contexto difícil nos acompañan y nos tienen paciencia y nos apoyan en estos eventos tan especiales, ¿no? Bueno. Yo sumarme a los agradecimientos y pasar un poquito el chivo de los paneles que vienen a la tarde. O sea, tenemos 4 paneles de lujo en los cuales se van a abordar las temáticas que estuvimos hablando hoy con mayor detalle, así que bueno, la invitación no solamente seguir conectados ahora, sino durante la tarde, en la cual esperamos a todos. Sí, acá en el estudio lo estoy viendo a Sebastián Campanario, así que un lujo. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia.